Señoras, señores, muy buenas tardes. Sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a esta cita semanal de los viernes en este 20 de febrero del 2015. Gracias por acogernos en su casa a este magazine por espacio de 2 horas aproximadamente. Indudablemente tenemos que irnos a ver la actualidad y pasa porque tenemos un fin de semana que es muy participativo, al menos así lo dicen la cantidad de actos que se van a llevar a cabo en nuestro pueblo. Comenzando por mañana sábado, recordemos que será el entierro de la sardina, que comenzará muy temprano, entre las 12:30 y 2:30 de la tarde. Las comparsas van a estar por la casita municipal, por la calle Los Molinos, calle San Marcos, etcétera. Después, todo el epicentro estará en la plaza de San Fernando, donde comenzará el desfile carnavalesco, el concurso de disfraces y también la actuación del grupo Jábar. Un poquito más tarde, a las 8:30, va a dar comienzo la presentación del cartel anunciador de la Semana Mayor de nuestro pueblo, y ya el domingo será el momento de la saeta y también del reconocimiento. Reconocimiento en forma de libro a la labor de un sacerdote en nuestro pueblo, un hombre que le decía el cura obrero de Castro, un hombre que miraba por todos casi el doble que por él. Él se quitaba la comida, el pan, se quitaba la cama, todo lo daba en favor de los demás. Él era Domingo García Ramírez, del cual, recordemos, hablamos aquí la pasada semana, de ese reconocimiento en forma de libro. Será a las 12 en la Casa de la Juventud, y a las 2:30 de la tarde es cuando la saeta se va a proclamar en la sede de la Peña Flamenca, en la primera de las fases previas del 25º concurso de saetas de nuestra localidad. Gente importante, las hermanas Aroa y Nazaret Cala Luque y Kiki de Castilblanco, serán quizás el plato fuerte de este recital, de este concurso de saetas, que también tendrá lógicamente la parte local con la Samaritana en la voz de Andrés Jiménez Quintero. Así que dispónganse a disfrutar de todo este fin de semana, al cual se le llaman a participar, como digo, de forma activa y divertida, porque indudablemente hay para todos los gustos, para todas las edades y también para todas las personas. Hemos entrado en tiempo de Cuaresma, el pasado miércoles de ceniza, y hoy el Vía Crucis de las Hermandades. De ello vamos a hablar con el señor cura párroco dentro de breves instantes, porque ahora lo que hacemos es hablar de política, porque para ello hemos invitado al coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ahora con un horizonte de las elecciones regionales convocada por la presidenta Díaz para el próximo día 22 de marzo. Desde luego son muchas las actividades, muchos los viajes, muchos los compromisos, muchas las entrevistas que este hombre está llevando a cabo en este último tiempo y lo que le queda. Antonio Maillo, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado como siempre aquí. Como digo, un tiempo de muchísimo movimiento, de mucha explicación y también de mucha conversación. Esto da pie a tener que estar continuamente regenerando la mente, ¿verdad? Bueno, un ejercicio mental, físico y de todo tipo. Estamos en un reto que es el de las próximas elecciones del 22 de marzo y un debate sobre qué queremos hacer con Andalucía. Y en ese sentido, nosotros sí tenemos la ilusión y la convicción de un proyecto político como el de Izquierda Unida, que es sólido para abordar qué es lo que haría al día siguiente si la sociedad andaluza nos da la confianza para gobernar. Tenemos una visión concreta de Andalucía para salir de la crisis, un proyecto político concreto de modelo económico y social y que tiene que ser profundamente transformador, y mucha ilusión. Mucha ilusión por un pueblo como el andaluz, en el que nosotros creemos y en el que estamos convencidos que con el esfuerzo abnegado de tanta gente que de forma anónima pues lucha por Andalucía desde su trabajo, desde su esfuerzo diario, incluso familiar, en el cuidado de los hijos o en la educación, en hacer lo mejor posible su trabajo, se construye Andalucía, y en eso es lo que quiere liderar Izquierda Unida. Antonio, ¿midió mal Izquierda Unida a la hora de pedir, de hacer un referéndum para ver si continuaba o no en el gobierno andaluz? Es que nosotros no medimos nada mal lo que hacemos internamente. Lo que pasa es que la señora Díaz estaba buscando excusas para romper,
pero no es el referéndum, como usted dice, que es un poco la excusa que el Partido Socialista utiliza más, sino primero hablaron del caso del Sáhara, le salió mal, después del referéndum le sale mal, después que si Alberto Garzón le salió mal, después que si un giro radical, después que la convergencia. Es decir, la señora Díaz ha construido un intento de justificar un adelanto que tiene un interés personal, legítimo para ella, pero no para la sociedad andaluza. Ten en cuenta que los andaluces nos rebelamos y nos indigna que se instrumentalice Andalucía. Yo creo que le ha salido mal, porque convocó elecciones para dar el salto a Madrid y Pedro Sánchez le ha declarado la guerra. Convocó elecciones para que no hubiera comisión de investigación, que recuerde, es una de las cuestiones que nosotros aprobamos en diciembre, abrir una comisión de investigación permanente contra toda la corrupción, y ahora con la imputación de Chávez y Griñán en el Supremo vuelve a primera línea del debate político de la corrupción. Adelantó elecciones para impedir que haya política de izquierda y nosotros vamos a multiplicar las políticas de izquierda si la sociedad andaluza si lo quiere, y nosotros vamos a ir con descaro en la petición de voto a todos los sectores progresistas de izquierda que saben que con Izquierda Unida es posible hacer otras políticas, que hay que hacerlas para afrontar una salida de la crisis desde profundos cimientos de justicia social y con un objetivo prioritario, que es generar y crear empleo, y ese empleo que sea sostenido y de calidad. Me está diciendo con estas palabras que quizás el tema de la corrupción fue el detonante. Indudablemente fue la causa que el Partido Socialista no ha querido justificar, porque evidentemente se hacía muy cuesta arriba para ellos decir que porque no querían una comisión de investigación iba a romper las elecciones, pero está claro que esa fue una de las razones fundamentales de su adelanto electoral. Siempre que se habla de elecciones, indudablemente la mente y las encuestas, los EGOPAS, todo ello se mira y se mide y se estudia y se argumenta segundo a segundo y dato a dato. En estos momentos se está argumentando el último EGOPA, que bueno, para nada es favorable a Izquierda Unida, tampoco lo es para el PSOE, tampoco lo es para el Partido Popular, tampoco lo es para un partido que empezaba a emerger y que está descendiendo como Podemos. Es decir, ante esta circunstancia se plantea indudablemente un futuro de pactos. Hay quien habla ya de pactos entre el PSOE y Podemos, otros hablan de que ustedes y Podemos van a argumentar, pero ¿ustedes pactarían de nuevo con el Partido Socialista? Usted habla de encuestas que son estados de opinión. Yo quiero recordar que en esta fecha, hace 3 años, en las últimas elecciones autonómicas, el Partido Popular tenía en todas las encuestas mayoría absoluta. Sí. ¿Y después qué ocurrió? Pues que la perdió. Izquierda Unida se le daba en torno al 7 y sacó casi el 12. Ahora nos dan el 8,7 en un EGOPA, otras nos dan el 12, el 14, el 13, en la de grupo de periódicos andaluces. La cuestión es que estamos en un partido muy abierto. Se ha caído ya esas campañas electorales tediosas que simplemente servían para ratificar y confirmar tu propio voto, y ahora vamos a campañas electorales donde vamos a disputar el voto hasta el último minuto. Y desde esa perspectiva es evidente que va a haber una mayor fragmentación del Parlamento. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos mucha fuerza, ganar, nos situamos para ganar. ¿Y sabe por qué? Porque el debate ahora no es si el Partido Popular va a ganar o no. Nosotros, Izquierda Unida, con el pacto anterior, impedimos que el Partido Popular entrara a gobernar en Andalucía. Y gracias a Izquierda Unida, el Partido Popular ahora no es alternativa de gobierno. ¿Cuál es el debate real en Andalucía? Que el grado de representación y de fuerza que tenga Izquierda Unida será el grado que quiera la sociedad andaluza para hacer políticas audaces de izquierda, de protección social y de promoción de un empleo de calidad y sostenido para salir de la crisis todos juntos. Porque el problema está en que se puede salir de la crisis configurando una nueva sociedad dual, profundamente desigual, donde casi la mitad de la población se quede excluida para siempre. Y eso nosotros no estamos dispuestos. Y por tanto, cuando hablamos de una cultura de que necesitará acuerdos, tendrá que hacerse sobre cosas concretas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este año lo que tocaba era hacer una renta básica, garantizar mínimos de ingresos para las familias que no tienen nada, garantizar agua y luz, por cierto, agua que como garantiza el Ayuntamiento de Castro aquí a la gente que no tiene recursos, y nosotros desde Andalucía garantizar también un mínimo consumo de luz. Y desde esa perspectiva, desde la que nosotros queremos hacer un llamamiento a la sociedad andaluza para que nos dé mucha fuerza. A lo mejor se pueden dar tantas casuísticas como que sean otras fuerzas políticas las que tengan que plantearse si apoyan a Izquierda Unida. Quiero decir, el partido está abierto, por hacer el símil futbolístico,
y hasta el minuto 90 va a decidirse el resultado. Posiblemente porque actualmente ya las campañas electorales al uso se están perdiendo y se está llevando a cabo ese minuto a minuto en las tertulias de televisión, en las tertulias de radio, en los medios escritos, en suma. Está teniendo un papel tan fundamental la comunicación, los medios de comunicación, en este tipo de campañas que lo mismo sube a un candidato que baja un partido. Está todo muy volátil. Vivimos como una suerte de burbuja electoral también, igual que se vivió la burbuja inmobiliaria. Y hay una actitud volátil en la que yo pienso, y con humildad pero con mucha convicción, que una fuerza como Izquierda Unida es una fuerza que se puede estar o no de acuerdo, pero somos gente honesta que trabajamos desde la cercanía y desde el esfuerzo mayor para resolver las cosas. Y eso la gente que ha trabajado y que se ha visto afectada o beneficiada directamente por nuestra acción de gobierno lo ha percibido. Vale la pena luchar por este pueblo, por el pueblo andaluz, desde la cercanía, desde la honradez, y un gobierno en el que ha participado Izquierda Unida que no roba, que no miente y que dice la verdad. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hemos adelantado? Porque Izquierda Unida es una fuerza que tiene capacidad de gobierno, pero es una fuerza que quiere también hacer políticas audaces de transformación. Una Izquierda Unida que quiere hacer una ley de agricultura para que todo el proceso del aceite, que en Castro del Río es fundamental, se quede el valor añadido se quede en Andalucía. No podemos dedicarnos a que el objetivo sea, o resignarnos a que el objetivo sea exportar a granel el aceite para que los italianos se queden con el valor añadido. Tenemos que dejarlo en Andalucía. Y demostramos que tenemos capacidad para hacer cosas, otra forma de hacerlas, y convicción en esa política de firmeza. Y yo creo que desde esa solidez en el proyecto político que tenemos para Andalucía, es decir, las personas que nos votan saben que al día siguiente tenemos una hoja de ruta, que es un cambio de modelo productivo, y para ello una banca pública que dé crédito, que es la primera necesidad en la economía, una protección, blindaje y reforzamiento de los servicios públicos, llámese educación, sanidad o servicios sociales públicos, y una nueva política de creación de empleo. Hay un error en plantear planes de empleo que empiezan y acaban en el momento en que se producen esas ayudas, por un cambio de cultura y política que hagan propuestas de creación de empleo que supongan, ayudadas por los fondos públicos, un despegue, pero que después vayan por propia iniciativa adelante. Desde esa perspectiva, desde la que tenemos profunda ambición política por cambiar a Andalucía, y desde esa convicción nosotros estamos convencidos que de aquí al 22 de marzo lo que nos queda es crecer mucho. Porque hay un Partido Socialista que se derechiza, que ha roto el gobierno, no hemos sido nosotros. Es un Partido Socialista que rompe el gobierno para no desarrollar las políticas que quedaban. Y después hay otras formaciones como Podemos, que han surgido con mucha fuerza, que se instalan un poco en la ambigüedad y en la falta de claridad. Y hace falta en estos tiempos agitados claridad y solidez respecto a lo que vamos a hacer, y esa es nuestra fortaleza. Lo digo con humildad, pero también lo digo con mucho orgullo. ¿No cree Antonio Maillo que se ha perdido un momento histórico para Andalucía y para España? Porque ese laboratorio que se creó en Andalucía tenía pintas de ser exportable al resto de España. Se ha perdido, digo, un momento histórico. Usted lo dice por el gobierno. Del cogobierno. Eso se lo tiene que preguntar a quien lo rompió. Bueno, se lo pregunta usted, que lo tengo aquí. No a nosotros. No, lo digo porque parece como que se ha roto por arte de bloque, permítame la expresión. Estoy hablando únicamente... No es ruptura venida de la mano del cielo. No estamos hablando de eso. Mi pregunta no va por ahí. Voy por la respuesta. Sí. Dicho esto, es evidente que hay una responsabilidad en quien ha roto. La evaluación de esta legislatura se tenía que haber hecho con los 4 años, como ahora, por ejemplo, con las elecciones municipales. El alcalde nuestro de Castro del Río, José Luis, pues va a hacer una evaluación de 4 años, y nosotros nos habría gustado haber hecho una evaluación de 4 años con una renta básica que garantice ingresos en los que no tienen, con una ley de agricultura que siente las bases del cambio de modelo productivo y la protección y ayuda a las cooperativas, y con leyes de transparencia y radicalidad democrática. Es evidente que se ha roto y hay indicios de cómo el Partido Socialista tiene una tendencia a la gran coalición. Es decir, hay una tendencia que me llama la atención: al día siguiente de la ruptura del gobierno, el PSOE vuelve a la andada y pacta con el Partido Popular.
un blindaje de un órgano tan importante del Parlamento como la Cámara de Cuentas. Claro, eso se contradice con lo que es la base votante del Partido Socialista, que no quiere ese apoyo con el Partido Popular. Nosotros, por eso llamamos también al votante tradicional socialista de que la capacidad de hacer políticas de izquierda viene determinada por la variable de la fuerza que tengamos nosotros. Posiblemente no me ha entendido la pregunta, porque yo quería decir con esto que España y Andalucía, ya no hablo de la ruptura, sino que se ha perdido un momento histórico para llevar a cabo políticas de izquierda en ambos estados. Yo pienso que ahora estamos en las mejores condiciones, sin embargo, soy optimista, porque estamos en las mejores condiciones en este debate político para poder abrir espacio de cambio real a través de políticas de izquierda, no solo en Andalucía, sino también en el resto del país, pero hablo de políticas de izquierda, es decir, de una posición que cambie radicalmente nuestra sumisión a las políticas de la Troika de Bruselas, nuestra sumisión a la política de recortes que está generando solamente dolor, sufrimiento y falta de esperanza en la gente, y por tanto la construcción de una esperanza. Y estamos en un momento formidable en el que yo estoy convencido que Izquierda Unida va a ser un actor protagonista en ese proceso. Ya que me ha comentado la Troika, me da pie para irme por un momento a Grecia y la situación que se vive actualmente con Syriza, un grupo muy parecido a Izquierda Unida, y que por contra está poniendo, digamos que, firmes, ¿no?, a Europa en este momento. Se está vendiendo otra imagen, pero la realidad parece ser que es que Europa no sabe qué hacer con Grecia, ¿no? El gobierno de Grecia está diciéndole a Europa lo que le ha dicho el pueblo griego que le diga, que no pueden más, que los recortes han rebasado la dignidad de pueblos como Grecia, pero también de Portugal o Irlanda con los rescates, que han generado un profundo dolor y ruptura social, que estamos hablando de gente que no tiene, cuyas pensiones no le dan ni para el mínimo de alimentación y que tienen que verse con la luz cortada y agrupándose en las casas y en habitaciones para darse calor en los inviernos. Estamos hablando de gente que ha pasado de tener una vida medianamente digna, con doble salario en los matrimonios, a tener ingresos de 300 euros que no le dan para lo mínimo. Es decir, se ha producido una ruptura de tal calibre que el gobierno de Syriza está planteando un esfuerzo que tiene dos líneas fundamentales, que es, nosotros consideramos que la única forma de pagar la deuda es reactivando la economía, déjeme que lo que me da de ayudas lo dedique a la inversión, porque dedicándolo a la inversión recibo ingresos, o recibe el Estado ingresos que me permitirá pagar la deuda. Y Alemania le dice que usted tiene que pagar antes la deuda que reactivar la economía. Y están dando una lección al resto de Europa. Ya están reconociendo que las políticas que han llevado a Grecia, Portugal, Irlanda y en España han fracasado, solamente genera dolor social. Y Syriza y Alexis Tsipras, con muchas dificultades obviamente, porque es una situación muy compleja, han pedido una ampliación de la prórroga de ayudas, que no del rescate, para seguir negociando y evitar un nuevo rescate que los mantiene en la miseria. Y desde esa perspectiva están poniendo en un brete a quienes están demostrando que sus intereses, su aliado y a quienes quieren beneficiar es la minoría de la gran banca europea que nos está llevando al absoluto desastre a la Europa social. Hay quien opina desde su formación política que le desea al PSOE lo mismo que le ha pasado al PASOK en Grecia. ¿Usted es de esa opinión? Yo de la opinión que soy es que yo quiero el máximo apoyo para Izquierda Unida y para construir nuestro discurso político. Es decir, nosotros somos gente, o por lo menos yo, que me gustaría que mi mensaje político fuera sobre todo a construir esperanza y que los que nos están viendo sepan que en Izquierda Unida hay honestidad, cercanía y claridad de ideas. Lo demás viene dado o no, pero lo que nos interesa sí es verdad una cosa, y es que el Partido Socialista tiene profundas contradicciones. Ha hecho los grandes acuerdos del Estado con el Partido Popular, participa del gobierno de la Troika, del gobierno de la Comisión Europea, de unas partes de la Troika, y por tanto se mueve en esa doble contradicción que es un problema de ellos. Nosotros lo que sí queremos es decir que Izquierda Unida va a cumplir lo que quiere y que desde luego nos plantearíamos, si gobernáramos, una renegociación de la deuda, porque mire, le voy a poner un ejemplo. Tenemos que pagar 36.000 millones de euros de intereses de deuda. Si nosotros dedicáramos parte de ese dinero que dedicamos a intereses de deuda a la inversión, la repercusión de hasta el 50% de esa inversión de nuevo en las arcas del Estado nos permitiría generar actividad económica, con lo cual ingresos de impuestos de sociedades, generar empleo, con lo cual aumento de IRPF e indirectamente reducir los gastos que dedicamos a
ya sea el subsidio de desempleo o salarios sociales. Estamos hablando de un cambio en los parámetros políticos para salir de la crisis. ¿Y sabe por qué? Porque llevamos 7 años con políticas de recorte que lo único que nos reducen es pobreza, malestar, empobrecimiento y ausencia de salida de la crisis. Y nosotros estamos por la salida de la crisis y para ello tendrá que hacerse con un gobierno fuerte frente a los intereses de la troika y los intereses europeos. ¿Ese es el modelo de país que usted está diciendo quiere después de las municipales? Y antes, en Andalucía también, que desde Andalucía lancemos una propuesta que tiene que ver muchas de ellas con las propias competencias andaluzas. Mire usted, nosotros al día siguiente de gobernar, si me dan la confianza para ser presidente del gobierno, uno de los primeros decretos va a ser el decreto de garantizar mínimo de luz y agua a las familias que no tienen nada, porque en situaciones de urgencia tenemos que proteger a esa gente. Pero inmediatamente la aprobación por decreto ley, ante una situación de emergencia financiera como la que tenemos en Andalucía, de un banco público que empiece a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las cooperativas, que son las claves del tejido productivo de Andalucía, y que necesitan crédito ¿para qué? Para aumentar su actividad económica, para modernizar su infraestructura o para ampliar mercados. Eso no se puede hacer si no hay una financiación a unos intereses razonables, no a la usura a la que está planteando la banca privada. Y una tercera medida, iniciar el debate de una renta básica o de mínimo que permita una vida con decencia y digna a la mayoría. Pero en esta ley tenemos que afrontarlo con un debate con el resto del Estado, con un debate con el Gobierno central en el que se haga una reforma fiscal que permita que haya más ingresos para poder financiar ese tipo de actuaciones. Blindado los mínimos para que la gente viva con dignidad, una política ofensiva de creación de empleo tiene mucho que ver con un instrumento público que financie al modelo productivo, es decir, que financie las actividades económicas del tejido productivo de Andalucía, y una política de empleo que reorganice los fondos públicos. Hay ahora mismo, hasta ahora, el modelo del Partido Socialista con las ayudas, subvenciones, está basado en mucha dispersión y nosotros queremos hacer una concentración y racionalización en las prioridades. Prioridades que tienen que ver con las actividades económicas que se vinculen al sector agroalimentario o al sector de la madera, por poner dos ejemplos, que se vincula mucho a la economía local de Castro, y sobre todo a dar coherencia a que las actividades que se desarrollan son actividades que tienen salida incluso después del agotamiento de esas ayudas públicas. Eso es fundamental, porque hemos aprendido en la década pasada que muchas empresas se instalaron en Andalucía al calor de subvenciones y cuando desaparecieron esas ayudas, desaparecieron las empresas. Por tanto, ese no es un modelo de desarrollo, ese es un modelo de cuidados paliativos o de ficción desde el punto de vista económico. Y hay que tener una visión también que es muy importante frente a este corto plazo y obsesión que hay en los gobiernos de estar anunciando a bombo y platillo 20.000 veces una misma cosa, ser más discreto en eso, no vender la piel del oso antes de cazarlo y transmitir y anunciar las cosas cuando ya se han hecho. Indudablemente. Habla usted de mínimos y actualmente hay una guerra mediática por esa paternidad de los mínimos entre Izquierda Unida y Podemos. Cada cual se está adjudicando. Por tiempo creo que somos Izquierda Unida, no por nada, sino por cuando no existía Podemos ya lo planteamos en el programa electoral. Nosotros en 2012 llevamos la propuesta de mínimos vitales de luz y agua, que lo hemos transmitido y traducido a través de presupuestos en la Junta de Andalucía, que siempre hemos considerado que son insuficientes, pero estamos hablando de un gobierno de coalición que exigía negociación. Tenemos 7 millones, nosotros estimamos que hay que empezar con 20 millones y le digo una cosa importante, tenemos que abordar una apuesta estratégica en ese mínimo vital porque lo que tenemos que satisfacer es una demanda de un derecho humano que es básico en la familia andaluza y hay posibilidad de hacerlo con una racionalización del uso de los gastos. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en vivienda, en la Consejería de Fomento y Vivienda, cuando retomamos el metro de Granada, conseguimos ahorrar 25 millones de euros porque sustituimos la elaboración de una obra complicada de un túnel por poner un semáforo, simplemente un semáforo, y además con acuerdo de los del barrio, el famoso barrio del Zaidín de Granada. Con 25 millones de euros nosotros podemos satisfacer a 70.000 familias andaluzas mínimo de luz y agua para un año. Estamos hablando de cómo política de racionalización, sobre todo en la gran obra pública,
donde hay que eliminar la colaboración pública-privada, que es un expolio a la inflación de los presupuestos, nosotros podemos utilizar ampliamente los recursos para satisfacer esas demandas de esos blindajes mínimos. Pero permítame que con la autoría de las propuestas, hombre, está bien que muchos partidos se apunten a esta propuesta. Yo me alegro que se hagan hegemónicas y sean de sentido común las medidas que proponemos desde Izquierda Unida. Bien, un par de cosas para ir finalizando. Una de ellas tiene que ver con los territorios. Los territorios que, hablando en ese sofá con la presidenta de la Diputación, pues decía del papel importante de este ente supramunicipal, y yo le hacía ver en ese momento algunas de las palabras que decía el Partido Popular hace algún tiempo acerca de la inutilidad de la Diputación en contra del papel importante y prioritario, a mi entender, de las comarcas. ¿Cómo lo contempla eso en un futuro gobierno de Izquierda Unida? Bueno, Izquierda Unida lleva desde el año 89 planteando un nuevo modelo de administración territorial. Y de hecho nosotros abordábamos que las diputaciones no tienen sentido. Es decir, un país como España no puede funcionar con 4 niveles administrativos: gobierno central, gobierno autonómico, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Y ya si hablamos de supramunicipales, de carácter mancomunado, etcétera, lo entendemos como una derivación del poder de la diputación o local. Lo que sí hay que garantizar son los servicios que ofrecen las diputaciones. Nosotros defendemos que los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes tienen que tener un reforzamiento de carácter sobre todo jurídico y financiero importante, y pensamos que las comarcalizaciones es una fórmula de descentralización muy acertada. ¿Por qué? Porque desde ese ámbito comarcal hay un concepto de cercanía y de definición estratégica de los proyectos que tengan los ayuntamientos y la línea de desarrollo. Ahora, mientras no se produzca eso, y para eso tiene que haber una modificación de la Constitución, porque las diputaciones se reconocen en la Diputación, hay que hacer una mejor gestión en la Diputación. Y esa mejor gestión tiene que estar desde una potenciación del blindaje jurídico y asesoramiento a los ayuntamientos, pero sobre todo de una planificación ordenada y no clientelar, como ocurre, por ejemplo, con la Diputación de Córdoba con el Partido Popular, que establece descaradamente una arbitrariedad en las prioridades políticas de la Diputación en función del color de los ayuntamientos. Y eso nunca nos va a permitir que avancemos como sociedad. O afrontamos una visión de lealtad institucional, donde lo importante es satisfacer y beneficiar a la población independientemente de lo que ella ha decidido, pues nunca avanzamos. Y es evidente que nosotros planteamos una potenciación del poder autonómico y de las comarcas en detrimento de la provincia en el diseño estratégico de modelo territorial. Y ya por último, el próximo día 28 de febrero está llamada a la militancia de Izquierda Unida y Andalucía en general, si lo desea, a una concentración en Sevilla, para decir ya basta ya de peonada cero en este año en el que la climatología, o la meteorología mejor, ha hecho imposible tener una cosecha, y esta que estamos viviendo actualmente tiene tintes de no ser tampoco muy boyante, ¿no? ¿Qué llamamiento se hace de Izquierda Unida? Nosotros hacemos un llamamiento el 28 de febrero a una manifestación tan masiva o más como la que tuvimos en el año pasado, porque siempre hemos reivindicado que el poder andaluz, que es algo que tenemos que mantener desde Izquierda Unida, el poder andaluz es el sentimiento de un pueblo que sabe que siempre hemos conseguido los mejores derechos y hemos dado paso adelante como pueblo desde la movilización y la lucha. Y desde luego desde esta comarca es fundamental la presencia, y va a ser masiva esa presencia, entre otras cosas para reivindicar las peonadas cero, unas peonadas cero que en esta campaña, que no es una buena cosecha, ni mucho menos, de aceituna, que está imposibilitando que la gente adquiera las 35 mínimas, planteemos lo siguiente. Ahora no se trata ya de un número menor de peonadas, se trata de peonadas cero. ¿Por qué? Porque en el control de la administración con respecto a las personas que están en el sector agrario, hay un histórico de gente, que no es este año, que son muchos años acogiéndose a las peonadas y a la actividad agraria. Y creo que desde esa solidez, que evita cualquier tipo de desconfianza respecto a la selección de los beneficiarios, se puede hacer perfectamente. Y no es el problema de decir que en lugar de 35 sean 20, no. Es un problema de dignidad a trabajadores y trabajadoras
que no pueden ser los paganos y las víctimas de una cuestión climatológica que es alejada de ellos. Y por eso Izquierda Unida es muy clara, queremos reivindicar peonada cero para la obtención del subsidio y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Y estoy convencido que lo vamos a conseguir. Y si en Andalucía hay un gobierno de Izquierda Unida, vamos a plantear prioritariamente en la negociación con el gobierno central la modificación del sistema de peonadas por unas peonadas cero que dignifica a los trabajadores y trabajadoras del pueblo andaluz. Y lo que le hacemos es un llamamiento a esa alegría con la que solemos celebrar las manifestaciones, a toda la sociedad, a la gente de Izquierda Unida y a la gente que se considera progresista, de izquierda, andalucista, que saben que la movilización forma parte de nuestra mejor tradición y de los sentimientos más nobles del pueblo andaluz. Y por último, y yo no me quiero quedar sin esta pregunta. Dicen que más vale un acuerdo que una mala pelea. En este caso, ¿vale más un gobierno de concertación que una mala confrontación política de muchos grupos a la vez? ¿Pero usted qué le llama gobierno de concentración? Gobierno de concentración de ideas, que no de partidos. Es decir, en este caso estamos hablando de ideas que son afines de Podemos, del Partido Socialista, de Izquierda Unida. De ideas, pero eso habrá que verlo en lo concreto. Hombre, porque claro, nosotros planteamos que haya una banca pública, que haya una renta básica, que haya una ley de agricultura que desarrolle y potencie las estrategias conjuntas de las cooperativas para que garanticen todo el proceso integral y se quede en Andalucía, y hay quien dice que lo quiere y después rompe para impedir que se haga. Yo creo que hay que ser muy serio en esto, muy serios. Andalucía no se puede permitir frivolidades de que no sean otros que los interese, de una economía que tiene que generar empleo ya, con carácter urgente. Nosotros tenemos ideas formidables para una tierra que merece una atención adecuada y una concentración 100% en esta tierra, es decir, de Despeñaperros para abajo, y la cultura del acuerdo al que está dispuesto siempre Izquierda Unida se debe hacer para transformar este país, no para tomar el pelo a los andaluces. Eso es muy importante. ¿Y cómo se puede hacer? Pues evidentemente, si Izquierda Unida tiene mucha fuerza, muchísima fuerza, hay garantía de que eso se lleve a cabo. Antonio Maillo, pues suerte en la gestión, suerte en el trabajo, en el camino, y esperemos que las políticas que determine el pueblo andaluz sean las mejores para él. Muchas gracias. Estamos siempre con esa convicción de que tenemos grandes ideas para este pueblo, porque este pueblo además es un pueblo de grandes ideas para la gente.